Buenos días a todos y a todas las personas que están conectadas en nuestro seminario. Vamos a dar un par de minutitos para esperar que se conecte más gente de la que tenemos inscrita y ya comenzamos. Bueno, le doy el saludo a nuestros conectados: Valentín Espinosa, Pedro Ojeda, Josefa Rojas, don Jorge Carrasco, Claudia Maldonado, Daniel Pozo, Javier Illanes, Alexis Hot, Andrés Salas. Ya es una tradición este seminario para nosotros, organizado entre Codex Verde y la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, y claro, pueden ir levantando sus manitos. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, mi nombre es Waldo Lobo, soy director del medio de comunicación Codex Verde y les doy la más cordial bienvenida a la sexta edición de este seminario en el marco del Día de la Conciencia sobre el Ruido, que se conmemora justamente mañana. Y en este evento dimos la bajada al tema planificación urbana y ruido, desafíos y soluciones en el transporte aéreo y terrestre. Para dar unas palabras de inicio, dejo con ustedes a Carmen Gloria González, secretaria académica de la Facultad de Ingeniería y Negocios y directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la UDLA. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Muchas Bien, gracias Waldo, nuevamente. gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos en representación de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería y Negocios de nuestra universidad. Le doy la más cordial bienvenida a esta sexta versión del seminario por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Hoy nos reunimos en un espacio de reflexión y análisis sobre un tema de mucha importancia, ¿cierto? La planificación urbana y su vínculo con la gestión del ruido en el transporte aéreo y terrestre. Primero quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Waldo Lobo de Codex Verde y a todo su equipo, por supuesto, con quien hemos trabajado en la organización de este evento. También nuestro reconocimiento a nuestros distinguidos expositores, Felipe Loaiza, Claudio Cuña y Javier Mit Javila, bueno, quienes nos compartirán su experiencia sobre este importante tema, ¿cierto? La regulación, los mapas estratégicos de ruido, la planificación urbanística y el ordenamiento territorial. Quiero saludar también especialmente a nuestra y nuestros estudiantes, egresados académicos y a toda la comunidad que hoy nos acompaña. Bueno, yo creo que todos y todas quienes vivimos en una ciudad sabemos bien el fenómeno del ruido ambiental, lo hemos sentido, ¿cierto? Probablemente cuando estamos de vacaciones o estamos disfrutando un buen fin de semana fuera de la ciudad, una de nuestras primeras sensaciones es que precisamente notamos como que nos falta el ruido, que vivimos de día a día permanentemente cuando estamos en nuestras actividades laborales o incluso también en nuestras casas. ¿Qué ocurre? Bueno, el tránsito, cierto, vehicular, el transporte aéreo, ferroviario, actividades industriales, comerciales y una infinidad de conductas ruidosas que generan niveles de ruido que forman parte de nuestro entorno urbano diario. Frente a esta realidad, entonces surge una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Sabemos que la exposición continua a altos niveles de ruido evidentemente impacta negativamente a la salud y el bienestar de las personas, especialmente en zonas densamente pobladas o en aquellas cercanas a grandes infraestructuras de transporte. La experiencia internacional nos muestra que no basta solo con controlar las fuentes emisoras de ruido, sino que es imprescindible integrar el ordenamiento territorial como una herramienta estructural en la gestión ambiental, permitiendo así una planificación más consciente del espacio urbano y poder mitigar estos impactos acústicos en la población. Este contexto entonces refuerza la relevancia del trabajo que vamos a desarrollar hoy. Comprender la planificación urbana y el control de ruido, cómo éstas deben ir de la mano para construir ciudades más armónicas, resilientes y respetuosas del bienestar de las personas. Nuevamente, gracias a todos y todas por ser parte de este espacio y bueno, sin más preámbulo, con usted a Waldo, quien realizará la presentación de nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Nuevamente le agradezco de estar acá en este seminario, la sexta edición del seminario por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, organizado por
Codex Verde y la Universidad de las Américas, con el apoyo de INERCO y la Superintendencia del Medio Ambiente. Como le señalamos, esta es la sexta edición de este seminario que se ha consolidado como un espacio de reflexión, diálogo técnico y colaboración regional en torno a la contaminación acústica, un problema creciente, como decía Carmen Gloria, en nuestras ciudades y que impacta directamente en la calidad de vida de las personas. En esta jornada abordaremos específicamente el vínculo entre la planificación urbana, ruido y transporte, tanto aéreo como terrestre. Para ello contaremos con la experiencia y conocimiento de destacados profesionales que se desempeñan de Chile y Perú, quienes de distintas áreas de la fiscalización, ingeniería acústica y planificación compartirán sus miradas, casos concretos y propuestas sostenibles. Nos acompañará, por ejemplo, Felipe Loaiza, profesional de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, que nos hablará sobre la gestión y control de ruido generado por medio de transporte desde una perspectiva regulatoria. También estará con nosotros Claudio Acuña, ingeniero de soluciones acústicas de INERCO Chile, quien presentará casos de éxito internacionales en el uso de mapas estratégicos de ruido, especialmente en ciudades europeas. Y finalmente contaremos con la participación de Javier Michapila, responsable de acústica de INERCO Perú, quien analizará el impacto de ruido aeronáutico en la planificación urbanística desde un enfoque internacional. Los invitamos a aprovechar este espacio para aprender, compartir y construir juntos una visión más integrada y sustentable sobre el manejo del ruido en nuestras ciudades. Y también los invitamos a dejar sus consultas, sus comentarios ahí en el chat. Y luego de las tres exposiciones vamos a leerla a quien corresponda de los panelistas para que éstas puedan ser respondidas. Así que sin más preámbulo, vamos a dar por inicio a esta jornada comenzando con la exposición de Felipe Loaiza. Eh, Felipe Loaiza, como indiqué, es profesional de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Felipe es ingeniero civil en sonido y acústica de INACAP, diplomado en Arquitectura y Medio Ambiente, Diseño y Arquitectura Medioambiental de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y actualmente, como señalaba, se desempeña en la Superintendencia del Medio Ambiente. Felipe en esta jornada presentará el tema Gestión y fiscalización de ruidos generados por medios de transporte en la Superintendencia del Medio Ambiente. Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a nuestro seminario. Hola Waldo, buenos días a todas y todos, tanto panelistas como también a los asistentes de este seminario. Espero que esta sea una jornada bien aprovechada, ¿cierto? De hacer todas las consultas que puedan surgir y nada, y que sea un espacio de discusión con todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación también. Gracias, Felipe. Todo tuyo el escenario. Perfecto, ahí parece que ya estoy compartiendo. Sí, está compartiendo. Ya, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como primera cosa, comentar que obviamente esta actividad, ¿cierto?, se enmarca en este Día de la Conciencia sobre el Ruido que vamos a estar conmemorando el día de mañana, mañana miércoles 30, ¿cierto? Esta es como la antesala de eso. Y la verdad es que es un día que, por lo menos nosotros desde quienes nos dedicamos a este tema de ruido, cierto control de ruido, tanto ambiental, etcétera, como también en el lado ocupacional, sabemos de muchos colegas que se dedican a esa parte. Esperamos este día porque justamente es un momento en el cual nos podemos dar el espacio de poder conversar, de relevar ciertos temas, de relevar la importancia de este contaminante que muchas veces pasa, si bien desapercibido, ¿cierto? En cuanto a que nos vamos como acostumbrando en algunos casos a vivir con este ruido. Sin embargo, es un contaminante, ¿cierto? La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente define el ruido como un contaminante y por lo tanto define también acciones que tenemos que tomar, ¿cierto? Para poder controlar y evitar justamente los riesgos que están asociados a la exposición al ruido, ¿ya? Particularmente hoy día me voy a referir, en el marco obviamente de este seminario, a cómo nosotros estamos viendo, ¿cierto?, la gestión del ruido generado por medios de transporte, ¿ya? Y aquí obviamente tengo que hacer una acotación de que nos referimos a medios de transporte que obviamente están regulados por instrumentos de gestión ambiental. Más adelante ahí voy a precisar respecto de ese punto.
Pero hay una acción importante respecto del control porque también tienen características que son interesantes de comentar para efectos de justamente controlar este ruido. La presentación vamos a abordar estos temas que están ahí, ¿cierto? Conocer algunas características, cómo se regula el ruido y después ya el trabajo en gestión que estamos haciendo como Superintendencia del Medio Ambiente respecto de esta materia y esta fuente tan particular. Como primera cosa, para definir cuáles son algunas características de los medios de transporte como fuente de ruido, ¿cierto? Tenemos que, de alguna manera, guiarnos con hoy día las regulaciones que existen, ¿cierto? Para poder entender qué es, ¿cierto?, estos medios de transporte. Y aquí nos apoyamos fuertemente en las definiciones que nos entrega la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿cierto? Que nos habla aquí de que existen infraestructuras de transporte, ¿ya? Para efectos de planificación territorial y todo eso. Y finalmente las normativas, como la norma de emisión de ruido, ¿cierto? El decreto 38 descansa también sobre estas definiciones de infraestructura, ¿ya? Una primera cosa que tenemos que tener en cuenta para poder, de alguna manera, dividir, ¿cierto? Para poder abordar de distinta manera y entender esta fuente, es tener muy claro que existen dos tipos de infraestructura de transporte, ¿ya? Y que las podemos clasificar en estos dos grupos que están ahí. Edificaciones o instalaciones, ¿cierto? Que son particularmente lugares donde se desarrolla la actividad, que están asociados muchas veces, obviamente, conectados también después con el otro tipo de infraestructura que son las redes y trazados. Pero particularmente las edificaciones e instalaciones son lugares bien acotados, son lugares puntuales, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí en la imagen, ¿cierto? Una estación del metro, un terminal de buses, por ejemplo, estación de trenes, un puerto, por ejemplo. Todo eso son edificaciones e instalaciones que están en un lugar puntual. Y por otra parte tenemos las redes y trazados, que son las vías por las cuales se va a desplazar, obviamente, estos medios de transporte y que están interconectados con estas edificaciones e instalaciones, ¿ya? Estas mismas definiciones son las que nos dice, ¿cierto?, la UC respecto de este tipo de elementos. Y un tercer como tipo de fuente que podemos considerar para efectos de entender esto como una fuente de ruido, ¿cierto? Porque acá hablamos a lo mejor de la operación, ¿cierto? De este tipo de medios de transporte. Pero hay una parte bien importante que es previa, ¿cierto?, al funcionamiento como red de infraestructura de transporte, ¿cierto?, que es la etapa de construcción y que tiene elementos que son súper importantes de tener en cuenta también para poder abordar el ruido que genera justamente cuando está enmarcado en este tipo de proyectos. ¿Ya? Algunas de las características de los medios de transporte como fuente de ruido, ¿cierto? Cuando son edificaciones e instalaciones, es que por una parte cuentan con un área de influencia localizada, es decir, es bien puntual y podemos determinar, ¿cierto?, hasta dónde puede llegar la influencia o el impacto, ¿cierto?, que pudiera generar esta fuente, ¿cierto? Reconocer cuáles son los receptores que pudieran estar afectados en el entorno de esta actividad. Obviamente, al encontrarse dentro del área urbana, generan impactos en la salud de las personas, generan, digamos, importante impacto, porque la gente se ve directamente relacionada con esta fuente todos los días, ¿cierto? Acá en el ejemplo de las imágenes vemos una estación de trenes, ¿cierto? La estación central o el terminal de Santiago, y ahí cercano y alrededor de estas fuentes vemos edificaciones que son habitacionales. Por lo tanto, son lugares que muchas veces están fuertemente afectados por el funcionamiento de estas actividades que en algunos casos, por ejemplo, tienen horarios de funcionamiento, ¿cierto?, que exceden el periodo diurno, por ejemplo, y por lo tanto pueden estar generando impacto en la salud durante el periodo nocturno, en el descanso, por ejemplo. Y en el caso particularmente de estas fuentes que vemos acá, ¿cierto? De estas actividades o infraestructura, la fuente emisora, ¿cierto? Ya sea el bus que se va a desplazar o el tren, ¿cierto? Pasa a formar parte del ruido de la red, ¿cierto? O sea, se traslada este ruido que a lo mejor puede estar generándose en esta actividad en particular y pasa a formar parte de una red de infraestructura que puede ser tanto la vía pública o la autopista, por ejemplo, por donde se desplaza esto, o la línea férrea también. Tenemos otro tipo de fuentes que son las que vemos acá en la imagen, ¿cierto? Los aeropuertos y los puertos particularmente. Estos tienen también más o menos las mismas características, podemos identificar de este tipo de fuentes. Sin embargo, respecto de la fuente misma que genera el ruido, ¿cierto? Y acá nos referimos, por ejemplo, a la aeronave o la embarcación. Además de que obviamente se produce ahí dentro de la actividad misma
una actividad, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, la preparación de los aviones o carga y descarga, ¿cierto? De los containers que se van a subir o bajar de un barco, por ejemplo. Entonces hay un ruido ahí mismo de la actividad. Sin embargo, también esta aeronave o esta embarcación, cuando se une como a una red, por así decirlo, ¿cierto? De infraestructura para poder desplazarse, obviamente se une a una red que no es física, ¿cierto? Puede ser una ruta aérea o una ruta marítima que no es un lugar como definido y sobre el cual a lo mejor podamos generar tal vez algún tipo de medida de control, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esa es la particularidad que tiene en este caso este tipo de fuentes y que se diferencian de las anteriores. Ahora, por otra parte, tenemos ya por el lado de las redes y trazados, que son las carreteras, las autopistas, ¿cierto? Las líneas férreas, ¿cierto? Em, ¿Cuáles son las características que la hacen una fuente de ruido en este caso? ¿Cierto? Es que el ruido que se produce es el ruido del rodado en carretera o por la tracción de los trenes sobre los rieles, ¿ya? Y esto hace que obviamente este ruido se produzca a lo largo de todo el trazado, ¿ya? Entonces vamos a tener un ruido que va a estar presente en todo el trazado, en toda la ruta por donde se estén desplazando estos medios de transporte, ¿ya? Y en los casos aéreos y portuarios, como bien lo decía previamente, ¿cierto? La red no existe físicamente, sino que son rutas aéreas o rutas marítimas por las cuales se van desplazando este tipo de elementos, ¿ya? Si bien hasta ahora me he referido, por ejemplo, al impacto que pudiera tener sobre la salud de las personas, en el caso de los barcos particularmente, tienen un impacto muy importante también en la fauna, ¿ya? Particularmente la fauna marina. Hay un trabajo que se viene desarrollando bien fuertemente desde el Ministerio del Medio Ambiente, coordinado desde el Ministerio, donde justamente se está haciendo un trabajo de gestión para poder trabajar y mitigar, obviamente, y coordinarse con todos los actores para poder mitigar este ruido también generado en biodiversidad marina, ¿ya? Entonces, el ruido no es solamente un problema de salud de las personas, sino que también cuando hablamos de medios de transporte estamos hablando también de efectos sobre la biodiversidad, en este caso biodiversidad marina, que está muy, muy afectada hoy en día por el ruido de barcos, ¿cierto? De la actividad marítima. Otro elemento importante a considerar es que este tipo ¿cierto? Las redes y trazados generan impactos a gran parte de la población, ¿ya? Porque obviamente se distribuyen bueno, en prácticamente todas nuestras ciudades, ¿cierto? Conectan nuestras ciudades o cuando están en áreas urbanas, ¿cierto? Que están densamente pobladas, ¿cierto? Genera un impacto que podría ser mayor, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchas veces cualquier medida que nosotros podamos tomar parece ser poca en relación al impacto que tiene o son complejas de generar, ¿cierto? Una vez que la fuente ya está instalada y no consideró el ruido en este caso como una variable de diseño, ¿ya? Y lo mismo también pasa cuando la planificación territorial justamente va acercando a la población hacia una fuente que previamente estaba instalada ahí, que puede ser una de estas infraestructuras, una carretera, una autopista, por ejemplo, y para poder mejorar quizás el desplazamiento de la gente va acercando justamente la ciudad hacia estas carreteras y finalmente estos elementos quedan dentro de la ciudad, ¿cierto? Quedan conectados con toda la ciudad, a pesar de que en un momento en un diseño previo, ¿cierto? Se pensaron alejados de la ciudad justamente para evitar ciertos tipos de impactos, ¿ya? Ahora lo importante es que tenemos que ir cambiando un poquitito el switch, ir a tomar acciones que sean preventivas, ¿cierto? Hoy día, a pesar de que podríamos pensar que tal vez hay ya la suficiente, no sé, infraestructura para mover la ciudad y todo, sabemos de proyectos que se están desarrollando, ¿cierto? Nuevas líneas de metro, nuevas autopistas que están conectando, ¿cierto? Por fuera de Santiago la ciudad o en regiones, ¿cierto? Que se van ampliando también autopistas. Entonces, la idea es que justamente aprovechemos esa etapa para poder diseñar de la mejor manera con las medidas de control necesarias para poder evitar justamente los impactos que tiene el ruido. Finalmente, podemos decir también que estas fuentes son fuentes emisoras masivas, ¿cierto? O mega fuentes de ruido. Y por lo tanto tienen estas características especiales y tenemos que abordarlo también a través de estrategias que son especiales también, ¿ya? Y finalmente tenemos este ruido de etapa de construcción, ¿cierto? Que, como ustedes bien saben, faenas constructivas hoy día es una de las materias más denunciadas en la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto, acá en este caso
por ser construcción de infraestructura, no es la excepción. Digamos, también tenemos mucha denuncia respecto de la construcción de alguna infraestructura de transporte. Y aquí, ¿cuáles son las características que hacen especial la etapa de construcción de una infraestructura de transporte? Por un lado, ¿cierto? Tenemos que el ruido se va a ir generando, ¿cierto? A lo largo del trazado durante el proceso de construcción de esta infraestructura y el impacto en receptores va a ir variando, ¿cierto? En relación con el frente de trabajo, ¿cierto? A medida que vamos modificando este frente de trabajo, ¿cierto? Como es una fuente lineal en este caso, vamos a ir impactando a distintos receptores. Entonces eso hace que, por una parte, el impacto a lo mejor sea súper localizado en cada frente de trabajo. Sin embargo, a lo largo del trazado podemos obviamente ir impactando a una gran cantidad también de personas que por lo menos van a estar ahí un par de meses tal vez con este ruido de construcción de esta infraestructura. Y obviamente como una de las características del ruido de la faena constructiva es que siempre existe una gran exposición a niveles de ruido muy altos, ¿cierto? De altos niveles, ¿cierto? Entonces, digamos, una fuente particular, ¿cierto? Dada estas características de construcción de medios de transporte y que tenemos que también considerarlas para efectos de cómo gestionar justamente el riesgo respecto de estas fuentes en particular. ¿Cómo regulamos el ruido de los medios de transporte en Chile? ¿Cierto? Tenemos este mismo esquema que ya les había comentado, ¿cierto? Edificación, instalación, etapa, construcción, red y trazado. Por una parte, tenemos la norma de emisión de ruido, ¿cierto? El Decreto Supremo 38 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que dicho sea de paso, está hoy día en revisión, ¿cierto? Prontamente vamos a tener una nueva versión de la norma y una de las cosas que obviamente no cambia es que sigue regulando relativamente las mismas fuentes, ¿ya? Entonces, acá edificaciones e instalaciones van a estar reguladas en este caso por la norma de emisión de ruido. Por otra parte, tenemos la etapa de construcción de este tipo de infraestructuras, que acá podemos tener una regulación digamos, de dos tipos, ¿cierto? Decreto Supremo 38, si es que es una faena constructiva con esas características, o resoluciones de calificación ambiental a través de normas de referencia que podamos utilizar, ¿cierto? Para esto. En el caso, por ejemplo, de que se utilice, no sé, tronaduras para justamente avanzar en la construcción de la infraestructura, ¿ya? Y finalmente tenemos las redes y trazados que en nuestro caso, ¿cierto? En nuestro país van a estar reguladas a través de una resolución de calificación ambiental y ahí va a estar asociada a normas de referencia que se deban cumplir. No existe hoy día, obviamente, una norma que regule este tipo, una norma, digamos, propia del Ministerio del Medio Ambiente de ruido, que regule este tipo de red y trazado, sino que esto se regula a través de estas normas de referencia cuando tienen una resolución de calificación ambiental. En el caso de edificaciones, instalaciones o construcción, ¿cierto? La norma de emisión de ruido es bien sabida que tiene, en este caso, los límites normativos para zonas urbanas son los que están ahí en la presentación, ¿cierto? Se definen distintos tipos de zonas dependiendo del uso de suelo que le corresponda al receptor de este ruido, de estas fuentes y obviamente define límites tanto para el periodo diurno como para el periodo nocturno y que obviamente van aumentando en la medida que va aumentando la zona, siendo la más alta la zona 4 que son zonas industriales y de infraestructura, ¿ya? Em, Sin embargo, por otro lado, tenemos esta otra parte, ¿cierto? Que tiene que ver con red y trazado y construcción también, como lo comentaba también, pueden estar ciertas partes reguladas por la resolución de calificación ambiental, ¿cierto? Acá en la resolución de calificación ambiental también pueden estar incluso las medidas de control asociadas a esta actividad pero particularmente en términos de regulación, de normativa, ¿cierto? Ahí tenemos que referenciar a las normas de referencia. Acá la guía del CEA de ruido y vibraciones publicada el 2019 nos da, ¿cierto?, una idea de cuáles pueden ser estas normativas de referencia, ¿cierto? Y cuál es el uso, en este caso, que le podemos dar para distintos tipos en este caso, distintos medios de transporte, ¿cierto? Para tránsito vehicular. Ahí tenemos la FTA, por ejemplo, la norma suiza. Para tránsito ferroviario podemos ocupar la misma. Tránsito aéreo tenemos la norma suiza, por ejemplo. Y así se van distribuyendo y se van viendo cuál es la mejor norma finalmente para poder eh, evaluar el impacto que pudiera estar teniendo esta infraestructura.
Una fuente particular que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que tiene que ver con el ruido de aeronaves en vuelo, ¿cierto? Como bien ustedes saben, el decreto 38 aplica a la edificación e instalación aeropuerto, ¿cierto? Pero pone ahí ciertas salvedades de que no aplica cuando la aeronave está en vuelo. Es decir, una vez que esta nave pisa la pista de aterrizaje o despegue para salir o para llegar, ¿cierto? Al aeropuerto, la infraestructura, ya no se debe considerar como parte de la fuente de ruido para efectos de valor al decreto 38. Por lo tanto, ahí se aplican, en este caso, normativa de referencia asociada al instrumento de gestión ambiental que le corresponda, que en este caso, por ejemplo, el caso del aeropuerto Arturo Merino Benítez está regulado por una resolución de calificación ambiental. Acá saqué un recorte del impacto que puede tener el aeropuerto, ¿cierto? Que particularmente viene del informe de la comparación del año 2023-2024, publicado en febrero de este año por parte de la DGAC, donde evalúan justamente cuáles son los cambios y la evaluación del cumplimiento de los estándares del aeropuerto en este caso. Acá el aeropuerto tiene una gestión bien destacable en términos de modelaciones como las que estamos viendo acá, redes de monitoreo, ¿cierto? Tiene un sistema para poder recibir también denuncias de gente que pudiera estar afectada. Así que es un sistema que yo destaco muy bien ahí con nuestro colega Ricardo Guzmán, que está encargado de esto ahí en la DGAC. Y aquí un tema muy importante es que obviamente la planificación urbana, ¿cierto? Ya sea para llevar a la gente u ocupar espacios que pudieran ser afectados por esta actividad o la ausencia también de planificación urbana, muchas veces vemos que a veces se van utilizando los espacios sin tener en cuenta este tipo de efectos, ¿cierto? Permite que finalmente tengamos viviendas que se vayan acercando a la infraestructura o que estén dentro de las áreas de influencia y que pueden generar obviamente o exposición a niveles de ruido que pudieran afectar la salud de las personas. ¿Mm? Respecto de denuncias de medios de transporte, ¿cierto? Comentar en primer lugar, ¿cierto? Que obviamente el ruido es una de las materias más denunciadas en la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahí vemos una tendencia, ¿cierto? Los porcentajes año a año respecto de las denuncias que recibimos como Superintendencia del Medio Ambiente. Y finalmente llegamos a que el 52% de las denuncias recibidas por la SMA, ¿cierto? Hasta la fecha si no me equivoco, de marzo, ¿cierto? Hasta el primer trimestre de este año, son originadas por ruido ambiental, ¿ya? De esas, un número obviamente menor, ¿cierto? Que es en torno al 1% de todas las denuncias de ruido recibidas, que son 260 denuncias, corresponden a infraestructuras de transporte, ¿ya? Entonces, si bien no es una materia que está fuertemente denunciada, porque muchas veces, como les decía, las personas se tienden a lo mejor a acostumbrar, ¿cierto? A este tipo de ruido y por lo tanto dicen, el ruido de la ciudad nomás y no hay nada que pueda hacer". Sin embargo, hoy día sí se puede hacer algo porque muchas de estas infraestructuras, como por ejemplo las autopistas, el mismo aeropuerto, las líneas de trenes, el metro, por ejemplo, tienen una resolución de calificación ambiental y por tanto nosotros podemos, por ese lado, ¿cierto?, abordar el problema del ruido. Y ahí es importante también mencionar respecto de los procesos de fiscalización y sanción a estos medios de transporte, que es parte de nuestra gestión, de la gestión que estamos haciendo hoy día, que obviamente aquí hay que hacer una distinción, ¿cierto? Respecto de que la SMA fiscaliza instrumentos de gestión ambiental, no fiscaliza el ruido en general, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la SMA no es competente de todo el ruido, por ejemplo, no es competente en el ruido del tránsito vehicular en general, por ejemplo, el de las calles, de las ciudades, sino que al fiscalizar instrumentos de gestión ambiental, fiscaliza, por ejemplo, la RCA, la resolución de calificación ambiental, el permiso ambiental de una infraestructura de transporte, como podría ser una autopista o las redes de trenes, por ejemplo, el aeropuerto, todo lo que ya hemos comentado. Y respecto de ruido, ¿cierto? Nosotros vamos a tener estos dos justamente elementos o tipos de instrumentos de gestión ambiental que van a regular, ¿cierto? Que son las resoluciones de calificación ambiental o las normas de emisión y eventualmente, ¿cierto? Otro instrumento que salta aquí son los programas de cumplimiento que derivan de un procedimiento sancionatorio y que son instrumentos que permiten volver al cumplimiento de una actividad que se fiscalizó y se levantó justamente que no cumple con la normativa. Respecto de estos procesos o estas denuncias, ¿cierto? Que corresponden a infraestructura de transporte, acá podemos analizar el estado de tramitación que tenemos en la Superintendencia del Medio Ambiente.
podemos comentar, por ejemplo, que un 32%, ¿cierto?, están en proceso, pero ya han sido fiscalizadas, es decir, está en un proceso de investigación hoy día. En el 25% de los casos hay una formulación de cargos, es decir, hubo una infracción y por lo tanto se formuló cargos para iniciar un procedimiento sancionatorio. En el caso de archivadas sin hallazgo, es decir, que había un cumplimiento normativo, un 17% tenemos acá. El 3% de las denuncias recibidas, ¿cierto?, se van a derivación total, es decir, que son actividades de las cuales nosotros no somos competentes, como podría ser el ruido de tránsito vehicular de una ciudad. Y en el 23% son actividades que están en proceso sin fiscalización, es decir, pueden ser denuncias que a lo mejor han estado llegando y que están, digamos, en carpeta para poder ser abordadas. Acá ahora voy a mostrarle algunos casos como para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son los casos y cómo los estamos abordando, ¿cierto? Acá tenemos el caso de Talleres de Metro San Eugenio. Este es un caso que está hoy día en ejecución con un programa de cumplimiento, es decir, se determinó que había una infracción en la normativa y en consecuencia se formuló cargos y se inició un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, ese procedimiento sancionatorio da la posibilidad, ¿cierto? No impone directamente una multa, sino que da la posibilidad de que el titular, en este caso Metro, ¿cierto?, presente un programa de cumplimiento, es decir, medidas a través de las cuales va a volver el cumplimiento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una acción principal obviamente tiene que ver con construcción de un encierro acústico en las áreas descubiertas del recinto, Taller San Eugenio, y acciones intermedias son controlar obviamente cómo va funcionando la actividad para poder justamente ver qué acciones puedan reducir también los ruidos, ¿ya? Bueno, en este caso la superación fue de 8 decibeles en periodo nocturno, ¿ya? Entonces es una superación no menor, porque ahí también sabemos que en el caso de San Eugenio tenemos departamentos, ¿cierto? Una fila de departamentos que está justo al lado y que podría estar muy afectado por el funcionamiento de esta actividad. Acá tenemos también el caso de Terminal Microbuses, esto es en la región de Valparaíso, ¿cierto? Este es un procedimiento sancionatorio que ya está terminado, terminó con una sanción de 6,6 unidades tributarias anuales, y en este caso producto de superaciones a la norma, en este caso para zona 3, ¿cierto? En periodo nocturno, el límite es 50, por lo tanto tuvo superaciones entre 8 a 9 decibeles en estas mediciones que se efectuaron y que dieron obviamente origen a este procedimiento sancionatorio, ¿ya? Y tenemos también este otro caso de construcción de faena digamos, de elementos de infraestructura, ¿cierto? Que es Américo Vespucio Oriente, que también es un sancionatorio que está hoy día en curso con un programa de cumplimiento en ejecución. Acá se obtuvieron niveles por sobre la normativa, ¿cierto? De zona 2 que es 45 en el periodo nocturno, claro. Entonces tenemos acá superaciones en 49 decibeles, en este caso 9, o sea, 4 decibeles, ¿cierto? 57 decibeles y 48 decibeles, ¿cierto? En periodo nocturno, que generaron ahí una superación por sobre los 45 decibeles de la zona 2. Y dentro de las medidas del programa de cumplimiento que está en ejecución, tenemos, por ejemplo, recubrimiento con material de absorción en paredes, piso o techumbre, cierre de rampas de cuencas para evitar tránsito de camiones mediante instalación de barreras, etcétera, barreras acústicas, puertas acústicas, que son generalmente tipos de medidas de control muy habituales también en faenas constructivas. Finalmente, en términos de, ya para concluir mi presentación, comentarles que el ruido de infraestructura, ¿cierto?, de transporte afecta a una gran cantidad de población. Tenemos que tener en cuenta ese elemento para poder tomar, en este caso, las medidas que sean más adecuadas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos hablando de fuentes emisoras masivas, ¿cierto?, o mega fuentes de ruido, ¿ya? El desafío es cómo se incorpora una mirada preventiva en el diseño y construcción de esta infraestructura. Y ahí obviamente la planificación urbana es muy importante para efectos de poder, es determinante finalmente en términos de poder evitar este incumplimiento a la normativa. Y finalmente el SMA obviamente cumple un rol frente a incumplimiento de los instrumentos de nuestra competencia, sea la norma o resoluciones de calificación ambiental, ¿cierto? Marcado en eso. Y obviamente se tiene como desafío hoy día en avanzar en fiscalización ya de redes de infraestructuras, evaluar el cumplimiento, evaluar, por ejemplo, cuál puede ser la afectación que pudiera estar generando este tipo de infraestructura.
Finalmente, los quiero dejar invitados también a la web de la Superintendencia, particularmente a la infraestructura de datos espaciales de la Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos haciendo un lanzamiento de un mapa de denuncias de ruido, tanto las denuncias que son ingresadas como las terminadas, un mapa donde ustedes van a poder revisar la cantidad de denuncias y una distribución, ¿cierto?, por comuna en este caso. Y se podrá revisar ahí, por ejemplo, cuáles son las comunas más denunciadas, las que tienen menos denuncias, cuáles son las comunas que tienen mayores denuncias terminadas también, ¿cierto? Estas capas están cargadas, como les digo, en este sistema de infraestructura de datos espaciales y podrán ser descargadas también para análisis, estudios, ¿cierto? Están disponibles acá en nuestra web de la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso por mi parte, Waldo, muchas gracias por la atención y quedo atento a todas sus consultas al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por el completo repaso de lo que está realizando la Superintendencia del Medio Ambiente relativo efectivamente a lo que es el transporte y también agradecer siempre la disposición que tiene este organismo para con los seminarios de Codex Verde y la Universidad de la América. Y ahí, bueno, ahí Felipe te pido que te quedes hasta el final para que pueda responder algunas preguntas que han llegado y que van a seguir llegando durante el seminario. Y a los demás, al público conectado, los invito a seguir dejando sus comentarios, sus preguntas para enriquecer esta conversación que estamos teniendo en el día de hoy. Vamos con el segundo expositor de la jornada, que es Claudio Acuña. Claudio es ingeniero civil acústico de INACAP. Él es máster en dirección de proyectos de la Salle Campus Barcelona y actualmente se desempeña como ingeniero en soluciones acústicas de INERCO Chile. En esta oportunidad, Claudio va a exponer el tema Casos de éxitos internacionales, mapas estratégicos de ruido en ciudades europeas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Claudio, y es todo tuyo la plataforma de presentación. Vale, no, muchas gracias por la invitación y eh, nada, muy feliz aquí de compartir la información que tenemos preparada. Vamos a empezar a compartir. Perfecto. Se ve perfecto, Claudio, así que adelante nomás. Excelente. Bueno, les voy a compartir un poco algunos casos de éxitos internacionales eh, que hemos tenido en temas de mapas estratégicos de ruido. Primero que nada, lo principal es definir qué son los mapas estratégicos de ruido. Los mapas estratégicos son, en simples palabras, representaciones espaciales de cómo se distribuye el ruido en una ciudad. Estos permiten identificar los sectores más expuestos a niveles críticos de presión sonora, actuando como una fotografía acústica que revela el estado sonoro de una ciudad o de un entorno específico. Estas son unas herramientas clave para la gestión urbana y la planificación territorial. En Chile se conocen normalmente como mapas de ruido, pero el enfoque estratégico le da un peso más grande, le da como un enfoque hacia la planificación urbanística. Entonces es importante que nos refiramos a ellos como mapas estratégicos. Em, ¿Cómo se elaboran estos mapas estratégicos? Los mapas estratégicos se elaboran a partir de modelos de predicción sonora, los cuales son alimentados con información topográfica, obstáculos en el camino de propagación, las emisiones acústicas de las fuentes de ruido, los datos meteorológicos como la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, y otros datos importantes como los datos de población o la zonificación de zonas. Los software de modelamiento acústico no actúan por sí solos, por eso es importante que estos modelos conversen directamente con aplicaciones que manejen GIS, digamos, información territorial como ArcGIS o QGIS. Este intercambio bidireccional va a hacer posible de que toda la información calculada en los modelos acústicos pueda ser traspasada fácilmente a un plano o a un mapa. Hablando un poco ya
los datos de entrada, la topografía, uno de los puntos más importantes, ya que la existencia de baches o de cerros en el camino de propagación van a hacer de que el ruido se propague de una forma u otra. Asimismo, los obstáculos como edificios o barreras. Todo aquel obstáculo que sea, que impida que el ruido, se propague, es importante considerarlo. Otro dato importante, las fuentes de ruido. En la ciudad, y como mencionaba Felipe, los ruidos más típicos, el tráfico vehicular, el tráfico aéreo, el tráfico ferroviario y el industrial, deben ser ingresados a estos modelos. Eh, la gracia, en la Unión Europea existe el método Cenosus, que son directrices que incluyen o engloban todas estas fuentes en una gran, normativa, por así llamarlo, la cual se exige a todos los países de la Unión Europea. Digamos, todos los mapas estratégicos desarrollados en la Unión Europea deben ser realizados mediante el método Cenosus. La gracia de esto es que todos los mapas, al ser realizados bajo las mismas directrices, son comparables entre sí y comparables en el tiempo. Por lo tanto, esto es un tema muy importante que, podría ser, abordado a futuro en nuestra región. Otro dato importante que no necesariamente está en el modelo Cenosus es, el ruido recreacional. Lo quise incluir de todas maneras porque es un tema en nuestra región, al menos. Por ejemplo, en el, 18 de septiembre, toda la semana de septiembre, prácticamente todo Santiago y todas las ciudades de Chile están con eventos en vivo, ferias libres y todo tipo de eventos ruidosos que vale la pena considerar al momento de hacer una evaluación del ruido en la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos ingresar, o sea, considerar estos tipos de fuentes en nuestros mapas estratégicos? Algo que se puede ir analizando con el tiempo. Y además, cómo estas fuentes de ruido interactúan con las otras, con el tráfico vehicular y otros tipos de fuentes. Obviamente, los modelos de predicción sonora tienen, errores, como todo modelo, y lo importante es que estos modelos, reflejen de, de manera eficaz los ruidos que realmente existen en esos entornos. ¿Cómo se hace esta verificación? Esta verificación se hace mediante monitoreos continuos de ruido, los cuales están basados en normas ISO de tipo ambiental. Los resultados de estas mediciones se comparan con los niveles calculados en nuestros modelos y se analizan las desviaciones entre nivel calculado y nivel modelado. Una vez estas, desviaciones son tolerables o están dentro de la tolerancia aceptable para un modelo de propagación sonora, se puede ejecutar el cálculo de las curvas, isófonas, que serían las curvas de igual nivel de ruido, que van, moldeando nuestros mapas de ruido. Vale, y tenemos ya, sabemos cómo se elaboran y qué son, pero qué utilidad, cuál es la real utilidad. En primera instancia, y lo más evidente, es que son, mapas que entregan un diagnóstico acústico del entorno. Es decir, qué nivel hay en, por ejemplo, tal esquina o tal calle, o qué nivel de ruido recibe tal vivienda o un edificio. Eso como primera instancia. Lo otro que, a raíz de esto, podemos identificar zonas críticas y la población expuesta. Por ejemplo, acá en la imagen de acá, podemos ver un recuadro con los rangos de niveles de ruido y la población expuesta a diferentes niveles de ruido en las distintas bandas horarias, en número de personas y porcentaje, lo cual es súper relevante cuando es necesario hacer priorizaciones de medidas de gestión de ruido, por ejemplo. Asimismo, es una herramienta de seguimiento en el tiempo, ya que
podemos hacer un análisis de la población afectada en un horizonte temporal de 1 o 2 años o 3 o 10 años más. Podemos saber cuánta población se verá afectada por cierta cantidad de ruido en cierta zona específica. Y por último, es una herramienta de transparencia y de comunicación a la comunidad que yo considero súper poderosa. En este caso, aquí estamos mostrando el mapa estratégico de ruido del Gran Santiago, elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente. La gracia de esto es que uno como ciudadano puede entrar a esa página web y tiene una sección que es didáctica. Uno puede apretar en su comuna y puede ver el nivel de ruido que hay en esa comuna, el nivel promedio y las personas afectadas, lo cual lo hacen de nuevo una herramienta súper transparente hacia el ruido que emitimos nosotros mismos hacia la ciudad. Vale, una vez que ya tenemos el nivel de ruido, que ya sabemos para qué nos puede servir, ¿cómo ocupamos estos mapas estratégicos de ruido? Bueno, una cosa importante es la priorización de zonas, es decir, que a qué zonas vamos a atacar primero para mitigar el ruido. Una forma, como ya mencioné, es eligiendo aquellas zonas donde haya mayor cantidad de población. Otra forma puede ser juntando este mapa estratégico de ruido que lo acabamos de calcular, lo juntamos con un mapa de capacidad. ¿Cuál es el mapa de capacidad acústica? Es la zonificación urbana, es el nivel de ruido que admite cada zona. Una vez que traslapamos estos dos mapas, obtenemos el mapa de conflicto acústico, que es un mapa mucho más simple de leer, que es mapa de dos colores, verde y rojo, cumple o no cumple. Lo cual lo hace una herramienta mucho más presentable a organismos que no son técnicos y que sí son tomadores de decisiones. ¿Para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para priorizar zonas de conflicto, ya que identifican de forma mucho más clara aquellas zonas donde no se están cumpliendo los niveles máximos permitidos. El mapa en sí mismo es un enlace directo con la normativa, ya que yo sin saber el nivel de ruido que admite ciertas zonas, puedo saber ya que no están cumpliendo o que sí están cumpliendo. Asimismo, puedo saber de que el nivel de inmisión que están recibiendo esa comunidad puede estar dentro o fuera de los márgenes, sin saber ningún número, sin saber que el límite es 45 o que están recibiendo 50. Yo viendo el mapa puedo decir cumple o no cumple, lo cual es súper poderosa esta herramienta. Por eso es una herramienta de comunicación clara para la ciudadanía y los tomadores de decisiones. Y asimismo, este mapa de conflicto presenta una justificación técnica para las medidas de gestión de ruido, como por ejemplo, eh, tenemos la identificación de zonas críticas, podemos pensar en medidas de gestión del ruido. Por ejemplo, una calle ruidosa se le pueden poner lo más evidente, pantallas acústicas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si la calle no admite, es una calle altamente transitada? Bueno, veamos otro tipo de medidas de gestión de ruido. Desarrollemos ciclovías, fomentemos el uso de bicicletas para de alguna forma hacer que esa persona que se va a subir a un auto lo piense dos veces y se suba a una bici, y de ahí podemos de a poco reducir un poco el ruido general que tenemos en esa calle. Todas estas acciones de gestión de ruido conforman un plan de acción que puede ser fácilmente implementado en las distintas ciudades, siempre y cuando consideremos todo lo que venimos viendo de los mapas estratégicos de ruido desde el principio. Y bueno, algunos casos de éxito que hemos tenido acá en INERCO, entre el año 2013 y 2015, se realizó el mapa estratégico en Turquía, en las ciudades de Estambul, Ankara, Esmirna, Kocaeli y Bursa. Estos mapas incluyeron mapas estratégicos de aeropuertos, vehicular, ferroviario, industrial, incluso recreacional también. Los mapas fueron validados mediante mediciones acústicas
Y todo este trabajo que se hizo ha llevado de a poco a ir implementando planes de acción como la implementación de barreras acústicas y la definición de áreas sensibles y la protección de estas áreas, así como modificaciones en el tránsito vehicular. Por otro ejemplo, en Serbia, donde se hizo una validación de un mapa estratégico de ruido a través de mediciones y monitoreos acústicos basados en normativas ISO. Y lo relevante acá de este proyecto es que también se realizaron capacitaciones y talleres técnicos para la administración pública, lo que le permitió al organismo a futuro poder hacer las actualizaciones a sus mapas estratégicos de manera autónoma, sin necesidad de licitar o de buscar un proveedor que le realice este servicio. Y otro caso, el último, aquí en la región, en Colombia, se realizó un mapa estratégico de ruido de ferrocarriles para más de 150 kilómetros de vía férrea. Una vez más, siempre los modelos son validados mediante mediciones acústicas y este mapa estratégico fue la base para el desarrollo de medidas de control concreta como barreras acústicas. Finalmente, ya cerrando el tema, los mapas estratégicos son herramientas fundamentales que diagnostican, planifican y gestionan la calidad acústica de las ciudades. Transforman los datos técnicos, los datos numéricos en decisiones urbanas sostenibles. Facilitan la identificación de áreas críticas y priorizan las medidas de gestión. Asimismo, facilitan la implementación de planes de acción y justifican estos planes de acción de manera muy evidente a través de los mapas. Bueno, y los desafíos que tenemos para Latinoamérica es seguir avanzando en incorporar esta variable acústica en la planificación territorial y también incorporar modelos que engloben la mayoría de las fuentes que por lo menos acá existen, considerando también que como en Latinoamérica tenemos distintos tipos de ruido, por ejemplo, ferias libres, eventos al aire libre muy cerca de viviendas, cosas que quizás en otros países ya las tienen súper controladas, pero acá en Latinoamérica todavía nos falta un poco. Así que nada, los invito a mirar la ciudad desde otra perspectiva, a tener una visión más estratégica frente a los mapas estratégicos de ruido y nada, quedan todos invitados a eso. Muchas gracias, Claudio, por mostrarnos, como señalaba tu presentación, casos internacionales que bien pueden ser replicados en Chile. Sabemos que dentro de la región también Chile es uno de los países pioneros en esto, pero siempre se puede mirar hacia Europa, hacia países más desarrollados, casos de esta expertise para mejorar aún más nuestras ciudades, el confort, el descanso y también prevenir enfermedades, porque sabemos que el ruido también es una de las, tiene causa directa o indirecta en varias enfermedades, sobre todo cardiovasculares, el estrés y todo eso. Así que muchas gracias, Claudio. Te Muchas invito a quedarte gracias. hasta el final de las exposiciones para responder o comentar algunos alcances de tu presentación. Vamos rápidamente con la última exposición, que va a estar a cargo de Javier Mitavila. He estado todo el tiempo pensando si lo estoy pronunciando bien. De ahí me dice Javier si estoy ok. Javier es ingeniero industrial de la Universidad de Sevilla, máster industrial de la Universidad de Sevilla también, y desde hace 8 años es el responsable de acústica de INERCO Perú. En esta ocasión, Javier va a presentar el tema el ruido de aeronaves como factor clave en la planificación urbanística y ordenamiento territorial en un contexto internacional. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Bienvenido y el escenario es tuyo. Perfecto, muchísimas gracias, Waldo. Bueno, a todos,
Buenos días, mi nombre es Javier Michavila, yo pertenezco, como bien dijo Waldo, al equipo de INERCO, yo soy responsable en este caso de la división de Perú en la parte de acústica. Y bueno, el tema de hoy creo que es muy interesante porque creo que el ruido de aeronaves es un tema tremendamente complejo. Entonces yo voy a presentar ahora un poco este tema en los pocos minutos que tenemos, pero creo que es importante quedarnos con las ideas clave y veo también casos de éxitos en la región. ¿Vale? Bien. ¿Ya se ve la presentación, Waldo? ¿Sí? ¿Me confirmas? Sí, Javier, se ve perfecto. Fantástico, fantástico. Muy bien, antes de comenzar vamos a dar algunos conceptos que seguramente iré mencionando durante la sesión, solamente para que tengamos claro de lo que estoy hablando. Bien, el primero de ellos es el ruido ambiental. Cuando yo hable de ruido ambiental, siempre me voy a estar refiriendo a cualquier sonido en el exterior que sea no deseado o nocivo, generado por todos los agentes posibles, ¿vale? Y luego tenemos el aporte exclusivo de las fuentes, el cual se refiere específicamente a la fuente en cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos a una persona a la cual es molestada por diferentes fuentes. El ruido de tráfico, el ruido de aeronaves, el ruido de construcción, el ruido industrial, así como también el ruido de recreación. ¿Vale? Entonces, cada uno de esos tiene un aporte y la suma de los aportes se llama ruido ambiental. Así lo voy a definir en esta presentación. Y molestia siempre lo vamos a hablar de un estado de incomodidad o desagrado, que puede ser físico o mental, tal como lo define la RAE. Bien, ya habiendo sacado la parte inicial de conceptos iniciales, creo que es claro qué implica tener un aeropuerto en la ciudad. Porque claro que, por supuesto, que nos da cercanía para poder ir a otros países del mundo e inclusive otras zonas del país. Así como también, si eres una empresa, te permite reducir los costes y tiempos para el transporte de mercancía. Por supuesto que es un potenciador de turismo en la zona y en general siempre se asocia al progreso de las ciudades. Pero claro, también supone limitar la altura de las edificaciones en su entorno, que la población esté expuesta en la zona cercana a niveles más altos de ruido. Entonces aquí viene la gran pregunta es, ¿también supone tener mayor incomodidad para los vecinos? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen que hemos generado con IA, donde se ve que hay un avión que sobrevuela por encima de las viviendas. Eso a nivel acústico, pues se puede traducir en un esquema como el que vemos aquí. Este sería, por ejemplo, el esquema de un colegio. Tenemos en la parte de arriba el ruido de aeronaves, que por supuesto puede llegar al interior de la vivienda si no se tiene ningún tipo de protección, pero que también fuentes, por ejemplo, el ruido de tráfico, el ruido de las personas tipo antropogénico. Aquí me centraré solamente en lo que es el ruido de la nave, por supuesto. ¿No? Pero entendemos un poco cuál es el esqueleto de la transmisión. Bien, aquí presento diferentes imágenes con diferentes aeropuertos del mundo. Tenemos el aeropuerto del Dorado en Colombia, de Javier, Chávez en disculpa. Perú, de Fosores en España, el Schiphol Países Bajos, el Heathrow de Reino Unido. No he puesto el de Santiago porque estoy seguro que ya lo conocéis. En casi cualquier aeropuerto del mundo, el problema es el mismo, y es que la población, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos aprender solamente de América Latina, que también pasa en Asia? Entonces, ¿cuándo aprendemos a nivel internacional? ¿Sí? ¿Me escuchas? Disculpa, Javier, no sé si me estás escuchando ahora, pero te escuchaste un poquito cortado en los últimos minutos.
No sé si, a ver, ¿me escuchas ahora? Eh, ¿tú sí, tú sí me escuchas ahora? Sí, Yo te sí estoy a ti. escuchando, pero... Ah, Vale, ¿y perfecto, me ya. escuchas bien? Quizá fue ¿Normal? un bache solamente. A ver, continuemos. No sé qué ha pasado. ¿Vale? Sin problema. Donde me quedaba era que a nivel internacional teníamos una especie de trabajo que se llama el enfoque equilibrado. El enfoque equilibrado tiene como objetivo lograr el máximo beneficio ambiental de la manera más rentable. Y es una especie de trabajo que ha desarrollado la OASI, Organización de Aviación Civil Nacional, la cual busca efectivamente compatibilizar a la comunidad aeroportuaria con la población. Y yo de esto podría hablar un día entero. Tiene 4 pilares clave, pero aquí vamos a centrarnos en el pilar número 2, en el que tiene que ver con la aeronave como tal, tecnología. Vamos a centrarnos únicamente en la parte de planificación. La OASI ha generado un documento urbana alrededor del aeropuerto donde efectivamente toca diferentes temáticas asociadas no solamente a la planificación efectiva, sino también a casos de estudio a nivel internacional, ¿no? Y es que finalmente eso de la planificación urbana es un poco como un puzzle donde pues tienes que ir compatibilizando diferentes zonas con diferentes colores. Una zona residencial cerca de una zona industrial puede tener problemas, una zona comercial cerca de una zona residencial puede ser más coherente. Tienes aquí un aeropuerto, tiene sentido tener aquí una zona de alta densidad poblacional. Son las preguntas que se hacen mucho planificadores. Y pues aquí viene la mediante medidas planificadas, y que estos son políticas públicas, es decir, son políticas que vienen desde el Estado, ¿no? Y que se articulan a través de instrumentos específicos. Por ejemplo, yo aquí hablaré de 2 conceptos clave, que es la zonificación acústica y las zonas de servidumbre. Todos tenemos claro que los actuales mapas de zonificación en muchas partes del mundo atienden al uso de suelo, si es residencial, si es industrial, si es comercial, pero a eso hay que sumarle la parte de zonificación acústica. ¿En qué se diferencia? Que identifica zonas del territorio que comparten el mismo objetivo de calidad acústica, es decir, el mismo estándar o el mismo nivel máximo de ruido ambiental. Y además reconocen la existencia de zonas afectadas por el ruido de transporte, así como también reconoce que estas zonas pueden tener niveles por encima de los estándares propios de su zona. Y eso se le llama zona de servidumbre. Y además eso va a marcar la forma en cómo se planifica el territorio, puesto que ya establecerá, como veremos más adelante, una serie de medidas a nivel de pues, zonificación. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado en Sevilla de cómo han hecho ese puzzle, donde vemos, por ejemplo, que en la zona cercana al aeropuerto, eso lo vemos más adelante en grande, vemos cómo hay una zona que efectivamente está destinada a la infraestructura del pues, transporte, y eso va a permitir evidentemente amortiguar el ruido entre la zona residencial y la zona de... Generalmente a nivel internacional se trabaja siempre con 3 diferentes zonas, una zona A, una zona B y una zona afuera. Dentro de la zona A es una zona en la cual el nivel de ruido es más alto y donde usualmente no se permiten usos residenciales de alta densidad, y donde inclusive de existir, ¿vale? Lo que se va a hacer es intentar movilizar esa población a otra zona, ¿vale? Por ejemplo, una zona B o la zona afuera. En la zona B eh, suele ser posible edificar tipos residenciales o inclusive colegios, hospitales, siempre, por ejemplo, en la zona de fuera no hay ningún tipo de requerimiento. Siguiendo, por ejemplo, el caso de Sevilla, pues tenemos aquí diferentes zonas acústicas donde efectivamente ocurre eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una zona de amortiguamiento acústico, así como también zonas que también están protegiendo, por ejemplo, aquí sería una red de transporte tipo ferroviario. Bien. Vamos a ver ahora
esto cómo ha funcionado en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en España está la parte de la planificación acústica a través de mapas de ruido. Eso que explicó antes mi compañero Claudio, pues efectivamente ese mapa de ruido sirve para determinar una curva isófona coincidente con el límite de emisión y es el que después marca la servidumbre. Y esto además se puede hacer tanto para pues, escenarios actuales como futuros. Aquí, por ejemplo, tenemos un escenario en el aeropuerto de Málaga. Para que nos hagamos clara una idea, la zona o la línea azul que vemos aquí coincide justamente con el límite de objetivo de calidad en la zona residencial nocturna en España. Entonces, por ejemplo, esto se convierte después en una zona de servidumbre. Aquí está la zona de afección. Y esto además se traslada a un documento de planeación urbana, el cual permite tomar decisiones. ¿Vale? ¿Qué decisiones se pueden tomar? Por ejemplo, aquí tenemos que en la zona sur del aeropuerto tenemos una zona residencial. Por ejemplo, aquí hay en España se fomenta que estas zonas que estén más afectadas para que la afección dentro de las mismas pues no suponga un problema para el sueño de las personas, ¿no? Además, también se le pide a las nuevas edificaciones que cumplan con una serie de requerimientos técnicos. Por ejemplo, aquí vemos el documento básico de protección frente al ruido de España, en el cual tú para el nivel sonoro exterior, que es este que tenemos aquí, ya te da cuánto tienes que tener de aislamiento en fachada para cada zona, sea un dormitorio, sea, por ejemplo, otra zona, tanto para zonas residenciales hospitalarias como para cultural, sanitario y docente. Aquí, por ejemplo, se va para el tema de las ventanas acústicas. Es el mismo esquema. Además, es un documento que ya está normalizado y que las autoridades, antes de dar pie a una licencia de obra, pues efectivamente es el que se emplea para validar el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el aeropuerto de Narita. El aeropuerto de Narita en Japón tiene efectivamente una zona A y una zona B. La zona A es la que está encerrada por esta curva que dice LDN 66 decibelios, que efectivamente lo que marca es la zona donde no es posible que hayan viviendas y donde además se intenta que la población o bien se reubique o bien se compre el terreno, ¿vale? Y luego tenemos una zona B que sería entre 66 y 62, donde las viviendas nuevas son permitidas, pero donde se requiere algún tipo de aislamiento adicional. Esto viene, por ejemplo, de la propia página del aeropuerto de Narita. Por ejemplo, en Tucson, en Estados Unidos, también compraron casi 3.000 acres de zona alrededor del aeropuerto para efectivamente compatibilizar la zona alrededor del aeropuerto. Es decir, que hay como un buffer del aeropuerto efectivamente calculado a partir de estas huellas de ruido. Y como además eso también da lugar, por ejemplo, a un plan de aislamientos. Este plan de aislamientos que efectivamente se aplica sobre la zona tipo B, es decir, la zona que está entre 65 y 60 decibelios, y donde justamente pues se va a financiar este tipo de medidas de mitigación. Y donde además se va a pedir que cualquier vivienda nueva, que es lo importante, no tenga un aislamiento menor a cierta cantidad. Bien, vemos cómo todas son medidas que, por un lado, trabajan para el futuro, es decir, evitando que haya nuevas edificaciones afectadas por ruido. De nada tiene sentido tener una ruta de vuelo muy buena que no pase por zona residencial con aeronaves muy modernas, si luego te va a aparecer justo al lado de la pista una zona residencial. Entonces, pues estas herramientas, evidentemente, esta planificación acústica lo que busca es compatibilizar los usos futuros con los actuales. Bien, y ahora, por ejemplo, ¿qué se trabaja en la región? Para que nos hagamos una idea. Bueno, actualmente INERCO se encuentra trabajando de la mano del Comité Técnico para la Mitigación de Ruido de Aeronaves, que es impulsado por Lima Airport, que es el operador del aeropuerto, que es un comité conformado por todas las autoridades que tienen que ver con el sector aeronáutico. Estamos hablando del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gestión Social, la Autoridad Aeronáutica Civil, el operador de la navegación aérea, las aerolíneas, el aeropuerto como tal, inclusive la academia también es parte de este grupo de trabajo. Aquí ENERCO es el asesor, el que le da, digamos, contenido técnico al comité y, digamos, que da soporte para todas las medidas de mitigación que se están trabajando actualmente en el aeropuerto Jorge Chávez.
Y hemos conseguido que inclusive nos podamos estructurar en 6 diferentes grupos de trabajo, cada uno atacando diferentes vertientes de problema. Por ejemplo, en Perú no hay una regulación a nivel de zonificación acústica, ni tampoco una regulación que permita fiscalizar el ruido de las aeronaves o, por ejemplo, que permita ordenar el territorio. Evidentemente, el comité está buscando desarrollar esta normativa. Además, contar con la metodología que permite efectivamente diagnosticar de manera clara el problema, así como también trabajar a nivel de operaciones y en medidas efectivamente de planificación urbana como las que yo he mencionado antes, ¿no? Entender cómo se va a financiar el proyecto, así como también contar de la mano de la población para poder contarle todo lo que estamos haciendo y tomar en cuenta su punto de vista, así como también conseguir el engagement de las autoridades para que esto se convierta en un proyecto país. Estos grupos, para que vean lo novel que es, están siendo dirigidos no por INERCO, sino que están dirigidos por la autoridad, es decir, el Ministerio de Vivienda, Transporte, la Dirección de Ética Civil, son los que están dirigiendo cada grupo. Entonces aquí estamos solamente dando el soporte en todo el tema técnico, pero vemos cómo es una iniciativa que, pues de una iniciativa que pues comenzó el sector privado, que sería en este caso el aeropuerto, ha podido crecer a una propuesta país, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces vemos cómo también en la región se están dando ya cambios que efectivamente merece la pena evaluar y poder también encontrar sinergias, ¿no? Entonces, como conclusión, a nivel general, ¿no? Que una ciudad tenga un aeropuerto, evidentemente supone un progreso, unas ventajas y unas desventajas, pero para evitar que el ruido sea una desventaja, tenemos que trabajar de la mano con la comunidad aeroportuaria y trabajar en diferentes ejes. La planificación acústica es uno de esos ejes y evidentemente va a permitir evitar conflictos futuros, puesto que establece lineamientos para poder compatibilizar el ruido de las aeronaves con los usos de suelo. La zonificación acústica y la incertidumbre son herramientas que puede emplear la planificación acústica para ordenar el territorio y que además pueden ser herramientas para toma de decisiones sobre usos actuales y futuros. A nivel internacional no es algo nuevo, es algo que ya se ha visto con éxito en diferentes aeropuertos del mundo e inclusive en la región, y la idea es ordenar el territorio y mejorar la convivencia entre la comunidad aeronáutica y la población. Como mencioné antes, esto solamente es una de las medidas que tenemos que adoptar. Tiene que haber siempre en conjunción otras medidas de mitigación que también trabajen en la fuente, en el camino que siguen las aeronaves y en diferentes parámetros, pero queda claro que si no trabajamos de la mano con una planificación acústica ordenada, evidentemente, aunque tengas un plan de mitigación muy bueno al 2025, de nada te va a servir porque van a seguir apareciendo nuevas edificaciones sin ningún tipo de protección acústica en zonas que no deberían, ¿vale? Y bueno, ese es un poco, digamos, los puntos claves de mi presentación. Espero que no se les haya hecho tampoco demasiado pesada. Entonces, yo dicho eso, pues le doy el paso a Waldo para los siguientes puntos. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Tuvo unos pequeñitos baches ahí en la conexión, pero en definitiva se escuchó gran parte. Así que te agradezco por estar hoy con nosotros, Javier. Ahí están llegando algunas preguntas. Vamos a terminar unos 10 o 12 minutos para que leer algunas consultas que han llegado. Pueden todavía ingresar algunas más para nuestros panelistas de acuerdo a las exposiciones que narraron. Ahí le pido a Javier, a Felipe y a Claudio que puedan prender sus cámaras, por favor, para que vamos leyendo algunas consultas. Igual, vaya que puedan ser redirigidas a ciertos panelistas, igual ustedes pueden opinar si es que lo encuentran necesario. Así que vamos primero con unas consultas que llegaron a la exposición de Felipe. Las voy a leer a continuación, que acá las anotamos. Eh, Felipe, bueno, Carolina consultó, esta fue la primera pregunta que llegó, ¿qué debería tener en consideración alguna normativa que se acorde a la convivencia en la naturaleza? Me refiero a que conecte soluciones basadas en la naturaleza. Entiendo que, bueno, el Ministerio del Medio Ambiente ha emitido algunas guías respecto a las prácticas que deberían seguir los titulares de proyectos o respecto a la naturaleza, respecto a ruido. Imagino que se referirá quizá a los titulares de carretera, bueno, de los mismos aeropuertos. Felipe, si quizás nos pueda dar un poco de referencia con respecto a eso.
Sí, buena acotación. Yo mencioné un poco que dentro de mi presentación de que como que me refería harto a salud de las personas, sin embargo, cuando hablamos del impacto en general que pueden tener estas infraestructuras, también está asociado el impacto a biodiversidad. Ahora, obviamente, en nuestro país no tenemos hoy en día una normativa que regule esto y cuyo objetivo sea la protección de la biodiversidad, ¿ya? Hoy día la norma que tenemos, que es el decreto 38, lo que hace es regular las infraestructuras que yo comenté, pero particularmente orientado a la protección de la salud de las personas. Sin embargo, como tú bien dices, en realidad fue más bien el CEA, ¿cierto?, quien sacó estas guías para evaluación ambiental, obviamente igual en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente. Sí, es un trabajo que se hace justamente mancomunado entre ambas instituciones, y donde justamente se dan orientaciones respecto de cómo evaluar proyectos y qué consideraciones tener para efectos de poder evaluar el impacto también en biodiversidad, el producto del ruido, las vibraciones. Porque obviamente también son un objeto de protección importante, ¿cierto? La biodiversidad en general, y que obviamente tenemos que tomar ciertas consideraciones. Desde las medidas de control pudieran variar para efectos de no generar el impacto. También, por ejemplo, el quizás cambiar el trazado de alguna actividad, ¿cierto? En relación a que a lo mejor va a pasar por un lugar que inevitablemente va a generar un impacto y ese tipo de consideraciones que hay que tener. Y ahí también está esa documentación y finalmente se analiza a través de normativa de referencia, siempre en el ámbito de la evaluación ambiental. Ya, ese por lo menos es hoy en día cómo se está abordando justamente esa parte. Y en la otra parte que tiene que ver con ruido submarino. Ahí también, como les comentaba, hay un trabajo bien importante de esta mesa de trabajo del ministerio, donde también se está abordando y viendo cuál es la mejor forma de poder reducir justamente el impacto. Y también tiene que ver con evaluación ambiental, por ejemplo, y un trabajo con autoridades que ven la parte marítima también. Entonces, se está avanzando en eso. Obviamente hay trabajo por hacer, pero yo creo que vamos avanzando bien en esa línea. Gracias, Felipe. Sí, efectivamente las guías son emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero claro, como dices tú, apoyadas siempre por el Ministerio, la Superintendencia y otros organismos obviamente incumbentes. Así que gracias por la precisión y ojalá que a nuestra amiga le haya quedado clara la respuesta. Vamos con una pregunta para Claudio, que han llegado últimamente. Bueno, ese para Claudio. Claudio, ¿qué rol cumple la ciudadanía en la creación o validación de estos mapas estratégicos? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué rol cumple? Pregunta difícil. No, pero ¿qué rol cumple la ciudadanía, por ejemplo? La estoy pensando ahora, puede ser como participación en procesos de consultas públicas respecto a la elaboración de estos mapas, eh, hacer las denuncias respectivas. Si la ciudadanía ve que hay problemas de ruido, ya sea de tráfico vial o aéreo, el que sea, es importante que participen como ciudadanos haciendo las respectivas denuncias y permitiendo también, estaba pensando otra, pues, permitiendo la validación de estos mapas. Puede ser, por ejemplo, para validar estos mapas se requiere mediciones de monitoreo. Por ejemplo, instalar un sonómetro, un equipo que monitoree el ruido en las viviendas, permitir el acceso de los organismos a que puedan instalar estos equipos en las viviendas para hacer los monitoreos también es una forma de participar en el desarrollo de estos mapas estratégicos. Sí, entiendo ahí, Claudio, lo que tú decías, por ejemplo, con respecto a hacer las denuncias cuando hay molestia, obviamente por los organismos incumbentes, bueno, en caso de proyectos, la Superintendencia del Medio Ambiente, Carabineros, la municipalidad, y eso imagino que son tomados en cuenta para luego cuando se hacen los mapas de ruido. Pero te quería hacer una consulta también precisamente con respecto a los mapas de ruido que sabemos que hay en varias regiones de acá del país. ¿Se hace una consulta ciudadana y si se hace una consulta, esta es vinculante? O sea, finalmente se agregan las conclusiones que tuvo esta consulta.
Yo pienso que se debería hacer. Creo que es más pregunta para el experto Felipe Loaiza, Ah, ahí que estuvo ya, ahí le, en el ministerio, pero yo pienso que sí, es un proceso importante que se debería considerar la opinión de la ciudadanía. No sé realmente si se realiza este proceso. Felipe, si no, me puede ayudar con esa duda que me causó ahora. Sí, mira, primero hay que tener en cuenta de que los mapas de ruido hoy día dentro de nuestra legislación no existen como instrumento de gestión ambiental. Son más bien hoy día a diferencia, por ejemplo, de los casos que presentaba Claudio, de que en Europa, por Mm, ejemplo, son un instrumento, ¿cierto? Son una herramienta para poder determinar y tomar acciones, ¿cierto? Hoy ya, día perfecto. los mapas de ruido que genera el Ministerio del Medio Ambiente son una forma de poder ir como una especie de termómetro, ¿cierto? De cómo va variando el ruido ambiental, pero obviamente es una muy buena herramienta para poder justamente saber cómo está el problema hoy en día. Sabemos que muy pronto, ¿cierto? El ministerio va a sacar una norma de calidad, ¿cierto? Y esa norma de calidad tiene que ser monitoreada. Pero obviamente los mapas de ruido, claro, tendría que haber como casi una modificación legal para que fueran un instrumento que sirviera para tomar decisiones. Hoy día se Perfecto. utiliza como antecedente, ¿cierto? Pero claro, no es un instrumento como tal, legal, digamos, ¿ya? Ahora, si debiera haber, ¿cómo se llama? Participación ciudadana, yo creo que obviamente hoy día el Estado firmó el acuerdo de Escazú y ahí obviamente eso invita a tener mayor transparencia, mayor información a la comunidad. Entonces yo creo que siempre es bueno también abrir esos espacios a la comunidad. Hay que obviamente evaluar bien qué, cómo, para qué, por ejemplo, qué es lo que se pretende levantar como información también. Esas cosas hay que definirlas igual para que también la participación sea efectiva, útil digamos, en qué es lo que se pretende buscar y tal vez mejorar de estos instrumentos o de este mapa de ruido, por ejemplo, que pudiera ser un elemento a considerar, ¿cierto? Pero claro, hay que trabajar esa parte, si es que se quisiera, hay que trabajarla como para poder saber qué es lo que se quiere justamente saber de parte de la ciudadanía. Y ahí, con respecto a las denuncias, coincido también con Claudio de que la denuncia para nosotros es fundamental porque activa justamente el procedimiento de fiscalización cuando son fuentes obviamente que afecta a parte de nuestras competencias, pero es fundamental para nosotros para poder ir sabiendo cómo hacia dónde nos vamos moviendo, ¿cierto? Y para poder ir tomando decisiones también estratégicas respecto de cómo vamos abordando ciertos tipos de actividades y fuentes que están en la ciudad. Muchas gracias, Felipe, por complementar la respuesta. Javier, ¿querías comentar algo sobre esto? Sí, correcto, no, esto es importantísimo. Y es cierto que hasta hace unos años la acústica en la parte de mapas de ruido o en la parte de acción, digamos que se movía desde un punto prácticamente técnico académico, es decir, que se hacía, digamos, todo por personas especializadas y digamos que nos quedábamos en el decibelio. Yo siempre digo que el decibelio es un poco frío. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos algunas referencias, inclusive hemos expuesto un paper sobre eso en el Congreso Iberoamericano de Cosas que hubo en Chile el año pasado, donde efectivamente hablábamos de un caso en el aeropuerto Jorge Chávez, donde al mapa de ruido lo combinamos con lo que viene a ser encuestas de percepción acústica, Mm. efectivamente Perfecto. para relacionar no solamente el decibelio, sino también con el nivel de molestia. Además, esto es clave para poder identificar zonas donde igual la gente está más molesta por ruido que en otras, que no tienen que ver siempre con el nivel de ruido al que está expuesta. ¿Por qué? Porque he estudiado de manera amplia a nivel internacional, incluyendo a la OMS, y muchas autoras concuerdan con que solamente un tercio de las quejas por ruido tienen que ver justamente por el nivel al que están expuestos, sino que tienen que ver el resto, efectivamente, con estos factores no acústicos, que creo que muchas veces los olvidamos en una etapa de ruido y que a veces merece la pena poder tener herramientas adicionales, por ejemplo, como cantidad de personas expuestas a alta molestia de ruido, temas de interrupciones frente al sueño, daños cognitivos, que son parámetros que se pueden medir en la población para poder también ser herramientas para la toma de decisiones. Entonces creo que también es un punto a mencionar para también dar de esa parte de participar al ciudadano, ¿no? Solo como comentarios. Gracias, Javier y Felipe, por complementar la respuesta. Tengo una consulta para Javier. Y
Bueno, Ivana pregunta, ¿qué estrategias urbanísticas han demostrado ser más eficaces para mitigar el ruido aeronáutico en ciudades cercanas a aeropuertos? Ujú. Mira, aquí a esa pregunta le falta la última parte que es y que pueden ser aplicadas en Chile. Claro, Eso es hay clave, que eso ver es eso. clave porque la forma, mira, por ejemplo, en Frankfurt, por ejemplo, lo que tienen es un comité de vecinos. Y el comité de vecinos, además, en base al peso de cada zona, decide la cantidad de vuelos que salen por cada ruta. Es decir, que hay como que Mm. eso de cuánto ruido vas a tener en cada zona, que eso lo decide la población. Claro, eso evidentemente puede que en una zona latina pues no funcione porque hay evidentemente mucho más caos para la toma de decisiones. Así como también si hay una zona que ya está consolidada justo debajo del aeropuerto, pues será complicado efectivamente que haya un movimiento de la zona. Por ejemplo, en Japón eso se hizo y la población lo entendió y puede que eso no ocurra en otras zonas. Además también, entonces, claro, no hay fórmulas mágicas, eso debe en Japón sí que se permitió, evidentemente con esa reubicación y ese aislamiento de zonas más afectadas que no merecían la pena ser reubicadas, efectivamente controlar el tema del ruido. Así como también, por ejemplo, en España, en el aeropuerto de Madrid-Barajas y en otras zonas, ha permitido de manera tranquila eliminar, por ejemplo, edificaciones que no eran compatibles con la zona residencial. Lo que no puede ser es que haya un edificio que sea muy moderno, con domótica adentro, con estereofijadores que puedes pedir la lista de la compra y que luego estés molesto por ruido. Entonces, eso es lo que no tiene sentido. Y entonces hay que buscar aquellas herramientas que evidentemente sirvan para el caso de Chile o del país en el que se esté. Además, este es un lineamiento que no lo digo yo, sino que lo dice inclusive eh, todo el lineamiento que tiene la OASI en cuanto a cómo implementar una planificación urbanística, ¿no? Cada aeropuerto es un mundo y cada población alrededor es un mundo. Habrá, por ejemplo, aeropuertos donde, oye, mira, ¿sabes qué? Es que la zona cercana ya está acostumbrada, entonces ellos prefieren tenerlo cerca porque les da seguridad. En cambio, la zona más lejana, que es más nueva, pues tiene más problemas. Entonces, bueno, entonces vamos a ver cómo encontramos ese punto medio. O sea, en resumen, fórmulas únicas no hay. Lo que le valga a Japón, a España, a Países Bajos o a Perú, no tiene por qué valerle a Chile, aunque sea inclusive Perú de la misma región. Lo que hay que hacer es conformar un equipo de trabajo multisectorial, tomar en cuenta el aporte de la población y buscar efectivamente aquel mix de soluciones que para el aeropuerto en cuestión tiene sentido. Genial, Javier, me quedó muy claro y espero que nuestra amiga también le haya quedado claro. Vamos con la última ronda de preguntas para no dejar algunas sin responder. Para Felipe, de Alejandro Torres, Felipe le preguntaba, ¿la normativa de ruido cómo se aplica para eventos musicales desarrollados en estadios en horario nocturno, como el Estadio Nacional o la Lollapalooza, que se desarrolla en Parque Cerrillo? Bueno, acá nos desviamos un poquito del tema central, pero bueno, para no dejarle sin responder, si es que nos podías complementar ahí, Javier. Sí. Bueno, hoy día este tipo de elementos, ¿cierto? Podrían ser entendidos como una actividad que está regulada por la normativa, ¿cierto? Ya como una actividad de esparcimiento. Entonces, obviamente es una fuente compleja porque genera, obviamente, altos niveles de ruido, la población está muy cerca, por lo tanto, y requiere de una gestión diferente. Muchas veces cuando nosotros aplicamos la normativa, ¿cierto? A rajatabla, ¿cómo se dice, cierto? Vamos y medimos y aplicamos e iniciamos un sancionatorio, muchas veces el problema no se soluciona ahí, no se soluciona con eso. Porque por más medidas que tomes, generalmente el problema probablemente pueda persistir. Entonces, como que la solución es simplemente no hacer eventos. Y eso tampoco es algo que en muchos casos se quiere para una ciudad. Se quiere una ciudad que sea viva, pero que puedan convivir, obviamente, todas estas actividades. Entonces, si bien hoy día, como lo entendemos nosotros acá en la superintendencia, es que le aplica, de hecho, se han hecho fiscalizaciones a eventos, eventualmente se han levantado procedimientos en contra de recintos. Esto requiere de una estrategia que tenemos que abordarla de manera, digamos, como multisectorial, ¿cierto? Con varios organismos
donde evaluamos, por ejemplo, desde no solamente la consecuencia, que es el ruido que se genera cuando hay el evento, sino que también cuáles son las condiciones con las que se autoriza ese evento, por ejemplo. Cuáles son las condiciones que tiene el lugar para poder desarrollar ese evento. Hoy día, por ejemplo, tenemos el caso de el Parque Padre Hurtado, ¿cierto? O Intercomunal de la Reina, como se conocía antes. Y ahí se hicieron algunas gestiones donde se conversó, se vieron configuraciones, como que se trató de buscar formas de que obviamente este titular, ¿cierto? Este regulado del dueño del parque, que son varias comunas, generaran instancias o formas de poder ocupar el parque de manera tal de que se cumpliera la norma. Y en algunos casos se logró en cierta forma. Entonces hoy día los distintos recintos se pueden utilizar de una manera en que no generen un problema. Así que, pero claro, es una estrategia compleja, es una estrategia que hay que abordar, como te digo, de manera multisectorial y obviamente no hay una única respuesta para esto. Efectivamente, un trabajo Mm. mancomunado también entre municipios, superintendencia, carabineros, que son los que están más cerca ahí también de la ciudadanía. Exacto. Eh, Muchas gracias, Javier. Vamos con la última pregunta para Claudio. Claudio preguntaron si es que existe, parece que iba aparejada con la otra pregunta que te hice hace un rato, si existe evidencia de reducción efectiva de ruido en la ciudad europea luego de aplicar esos mapas estratégicos que tú presentaste. Sí, existe. Lógicamente no puedo mostrar, a mí me encantaría mostrar todos los resultados y las barreras acústicas que resultan de todos estos análisis, pero hay NDAs comprometidas y no me quiero meter en problemas. Pero, por ejemplo, en el caso de Turquía, el mapa estratégico ya fue realizado ya el 2015, entonces ya llevan harto tiempo con este mapa estratégico ya funcionando ellos y han aplicado barreras acústicas y les ha permitido el mismo mapa estratégico, además es una herramienta de seguimiento de estas medidas de gestión o medidas de control de ruido que permiten identificar cuánto se redujo el ruido y en qué espacio temporal. Y es una gran herramienta que permite esto también. Y en respuesta simple, sí, hay evidencia de que estos mapas estratégicos nos permiten implementar medidas y hacerle seguimiento en el tiempo. Ahora, ahí viene el ruido no es estable, el ruido siempre se va a ir modificando a medida que crece la ciudad, a medida que aparecen nuevas construcciones, nuevas líneas de metro, el ruido se va moviendo, por lo tanto siempre es importante que estos mapas estratégicos estén actualizados. De hecho, la, la- el organismo que exige la actualización de estos mapas exige que sea cada 5 años, en Europa al menos. Entonces, 5 años es un periodo de tiempo súper corto, entonces es súper Ujú. bueno que estos mapas se vayan actualizando y de esa forma ir viendo cómo estas medidas de control o de gestión de ruido van cambiando el ruido en la ciudad. Perfecto. Gracias, Claudio. Creo que Javier quería complementar también un poco la respuesta. Sí, mira, esto es mi cámara, porque creo que tengo señal bajita. Aquí debe quedar claro lo siguiente. El mapa de ruido, como tal, no es una herramienta de control. Es una herramienta que va a permitir tomar decisiones que en el caso son decisiones de política pública. Entonces, tú puedes tener el mejor mapa de ruido y actualizarlo todos los años, que si no lo acompañas con una serie de medidas de planeamiento, organizativas, ordenamiento del territorio, fiscalización, supervisión, no vas a ver una mejora año con año. Efectivamente, cuando tú ves mapas de Europa además es información pública, sí que puedes ver que hay una evolución de manera positiva en algunas zonas. Y en otras, pues se intenta controlar lo mejor que se puede. Pero desde luego que eso tiene que ver con la política pública de las ciudades, más que con lo bueno que sea la herramienta. Que por supuesto que evidentemente, entre mejor sea tu herramienta, vas a poder tomar decisiones mejores. Pero ahí está como el punto clave, ¿no? Oye, Waldo, Perfecto. yo quería Sí, complementar solo una cosita muchas gracias. respecto de, claro, de nuestro caso acá en Chile. O sea, primero,
comentar, por ejemplo, que los mapas de ruido que está desarrollando el ministerio también justamente toman este plazo de 5 años para actualizarse. Y de hecho lo han estado haciendo periódicamente ahí el equipo de ruido del Departamento de Ruido, Lumínica y Valores. Y como bien señala Javier, efectivamente como en Europa existe una directiva, existe ahí una regulación finalmente para toda esta materia. Claro, hoy día ya es obligatorio, por ejemplo, desarrollar los mapas, actualizarlos, tomar medidas, etcétera. Hoy día en nuestro país, la herramienta que nos va a permitir gestionar justamente el ruido ya de manera general, ¿cierto? En la ciudad, va a ser la norma de calidad, en este caso primaria, que está desarrollando, que está trabajando el ministerio, y la cual también tiene que ser justamente monitoreada, ¿cierto? Tiene que haber estaciones de monitoreo, así como se monitorea la calidad del aire, por ejemplo, se va a tener que monitorear, y de hecho el ministerio también ya lo está haciendo, para poder determinar ahí qué acciones se puedan tomar. Y ahí obviamente nuestra legislación ofrece como herramienta, por ejemplo, los planes de prevención y descontaminación ambiental en función de que si se está superando o no el umbral de calidad. Entonces, hoy día hay un trabajo que se está haciendo, hay una línea de trabajo y vamos como por ese lado. Y finalmente, eh, ahí es donde vamos a tener que justamente aplicar a lo mejor todo este conocimiento que hemos levantado de cómo se aplica en Europa. Y ese es finalmente el espacio por donde nosotros vamos a poder adaptar eso a nuestra realidad, ¿cierto? Porque finalmente tenemos que descansar sobre una regulación, digamos, algo que regule esto, porque si no simplemente, como bien dices, es un mapa nomás, es bonito y todo. Necesitamos una regulación, obviamente, que justamente amarre todo esto y finalmente nos lleve, ¿cierto?, a dar ese paso para justamente proteger la salud de las personas y con todos los objetivos que tienen estas normativas. Gracias, Felipe. Y en honor al tiempo, va a ser la última pregunta ahí para Javier. Lo he confundido todo el tiempo con Felipe. Para Javier, Javier pregunta si existen normativas internacionales que sirvan como referencia para gestionar el ruido de aeronaves en zonas urbanas, que quizás puedan ser aplicables, como tú mismo lo mencionaste, a Chile, conociendo igual quizás de cerca la realidad local. Bueno, mira, actualmente en Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil toma como referencia la guía propuesta por la Federal Aviation Administration, es decir, la Federación de Aviación de Estados Unidos, ¿vale? La cual tiene una serie de lineamientos en cuanto a niveles límite para compatibilizar los usos del aeropuerto con usos industriales, residenciales y comerciales, ¿vale? Desde luego que esto es una normativa que puede servir evidentemente para tener un límite en caso que la población no tenga ya un límite en sus normas. También hay otras, por ejemplo, en España, además de lo que viene a ser un nivel sonoro continuo equivalente, que es lo que te dice Estados Unidos, también trabaja con el nivel máximo. Porque evidentemente tú puedes tener, o sea, si, ¿cómo lo digo? Si todos los días llega un vuelo a las 5 de la mañana y te despierta cuando estás en tu fase de sueño más profundo, pues te va a molestar. Que puede que sea el único vuelo que pasa en todo el día, pero es el que te molesta. Y, por ejemplo, en España por eso se limita el nivel de ruido LMAX. Entonces, bueno, también, por ejemplo, todas las aeronaves también cumplen con un certificado de aeronaves, ¿no? Actualmente en todos los países del mundo, las aeronaves más antiguas, que son lo diré, las del capítulo 2 ya no pueden circular. Las del capítulo 3 en adelante son las que actualmente se están permitiendo en cualquier lado del mundo, salvo en algunos países de Europa donde ya se exige que las aeronaves capítulo 3, que sería el siguiente categoría, pues dejen de operar para dar paso a las 4 y 14. O inclusive se les pide, por ejemplo, un arancel más caro, cuando es, por ejemplo, el caso de Barajas, ¿no? Entonces, estas normativas en el mundo, claro que hay. He mencionado aquí algunas, pero claro, esto tiene que ir evidentemente de la mano, no solamente una normativa puramente, pero también una normativa en cuanto a nivel de edificaciones, planificación urbana, una normativa que además sea compatible con la operatividad del aeropuerto. Es decir, de nada, por ejemplo, sirve decir que ahora todos los aviones tienen que volar hacia el norte en vez de hacia el sur,
cuando estás en un aeropuerto donde tiene el viento en dirección sur, porque evidentemente entonces los vuelos no van a poder salir por temas de seguridad. Entonces, aquí hay que sobre todo tener un diálogo multisectorial y aquí me canso de decir eso porque ha sido la experiencia que hemos tenido muy positiva en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Muchas gracias, Javier, por la completa respuesta. Entendemos que es todo, nada, no hay ciencia cierta en respecto a la generación de este tipo de proyectos. Tienen que estar muy bien adaptados a la realidad local, como tú indicas, con participación ciudadana en lo posible. También hay un múltiple de variables, porque el ruido es una más dentro de otras variables, como tú mismo decías, la seguridad, la viabilidad de los vuelos, la demanda. Así que bueno, es un trabajo complejo en el que están ustedes insertos ahí como ingenieros en acústico, los expertos en este tema y también los profesionales asociados. Bueno, con esto concluimos el seminario, nuestra sexta edición de este seminario por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido que se conmemora mañana y que nosotros siempre queremos relevar porque entendemos que el ruido es un contaminante, agrupa o concentra la mitad de las denuncias de la Superintendencia del Medio Ambiente, así que efectivamente es un problema latente, al menos en nuestro país, y también entendemos que también a nivel latinoamericano, hispanoamericano, y que bueno, hay mucho trabajo que seguir haciendo, multidisciplinar, así que le agradezco a ustedes, Felipe, Claudio y Javier, por haber estado acá por más de 2 horas con nuestro público. También comentarles que esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube, porque queremos que más gente también que nos haya podido conectar y entendemos que hay otros eventos paralelos, que lo pueda revisar después, que lo pueda consultar. Nosotros ahí, bueno, también generamos nuestra nota de prensa y tratar de dejarlos también en contacto con la gente que les quiera hacer alguna pregunta. Así que muy cortito les doy la última espacio para que puedan despedirse en esta ocasión. Felipe, a nombre de la superintendencia, te agradezco también por haber estado con nosotros nuevamente. O Sí, por muchas primera vez en gracias. realidad. Sí, Sí, claro, por primera sí, vez en mi casa. Sí, sí. no, muchas gracias, Waldo, y a la universidad también por la organización de esta actividad. Esperemos que haya sido provechosa para todos. Y nada, pues aquí está la Superintendencia del Medio Ambiente para apoyarlos en lo que necesiten, a los denunciantes que usen los sistemas, a los regulados, ¿cierto? Que ocupen también las instancias de apoyo a los regulados, ¿cierto? La superintendencia tiene canales abiertos para justamente brindar ese acercamiento también, para entender justamente las regulaciones que tienen que cumplir. Así que muchas gracias. Gracias, Felipe, y saludo a toda la gente de la SMA. Claudio, Ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. Nada, invito a la gente a mirar la ciudad con otros ojos, eh, a las autoridades a tener una visión planificadora y a que trabajemos juntos, tanto los organismos públicos como las empresas privadas podamos trabajar juntos para de alguna forma poder solucionar los problemas de ruido que aquejan a la ciudad. Así que nada, muchas gracias, muy bueno el seminario. gracias, Claudio. Y por último, Javier, te agradezco que te hayas dado el tiempo para exponer y también muy metido en los otros temas también para complementar respuestas desde Perú. Entiendo que estás ahí, así que muchas Sí. gracias. Nada, a vosotros creo que ha sido una experiencia muy bonita. Yo creo que estos foros para mí son tremendamente interesantes. Creo que además permiten que compartamos ideas diferentes profesionales, porque finalmente el tema de ruido es tremendamente complejo, ¿no? Entonces también a vosotros enhorabuena por este espacio que habéis tenido que es tremendamente importante. Muchas gracias, Javier. Y bueno, les traspaso los saludos de Carmen Gloria González, que tuvo que desconectarse, pero creo que escuchó toda la exposición, así que dice que fueron muy interesantes. Y bueno, recalco ahí para la gente que sigue conectada, que puedan después revisar nuestro canal de YouTube, donde va a estar este seminario para que lo puedan compartir con sus contactos, a quienes se lo pudieron perder. Porque aquí hubo muchos temas interesantes que se relevaron y como dicen, esto es constante en el tiempo, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, acá vamos a seguir relevando este tema en los años posteriores. Así que un abrazo a todos, Javier, Claudio, Felipe y a toda la gente que se mantuvo hasta el final. Y nos vemos en una siguiente ocasión, en la séptima edición de
de este seminario por el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Que esté muy bien, excelente martes para todos y para quienes se van a tomar el fin de largo también, que aprovechen de descansar. Cuídense. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.